El Señor les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios por su infinita maravilla, ¿verdad?, que hace con nosotros. Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿verdad? Y creemos nosotros que esas misericordias nos han alcanzado hoy, mañana y siempre, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Hoy quiero invitarle nuevamente para que usted pueda conectarse, pueda acercarse al Señor y juntos podamos compartir ese mensaje maravilloso que Dios está enviando a nuestras vidas. Invite a un amigo, invite a un conocido, haga su y traslade la palabra del Señor a aquellos que más lo necesitan. Dios está probando corazones, Dios está probando las vidas de las personas. Y usted puede en esta hora presentarse delante de Dios como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse y que utiliza rectamente la palabra de verdad. Quiero invitarle para que podamos orar esta tarde y darle gracias al Señor por todas sus bondades. Dios no se ha olvidado de usted, no se ha olvidado de nosotros y tiene y seguirá teniendo cuidado de nuestras vidas. Así que si usted quiere orar con nosotros, incline su rostro y oramos al Señor en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias por un día más, Dios Todopoderoso, que nos ha regalado, por la bendición, Señor, que nos diste de que no ha faltado el alimento en nuestra mesa, Señor. Que día tras día, Señor, hemos podido ver tu gloria, Señor, derramándose en cada uno de nosotros, Señor. Alzamos nuestra mirada, Señor, al cielo, Señor. Inclinamos nuestro oído, Señor, hacia ti, Padre bendito, esperando una respuesta divina, Señor. Hoy te suplicamos, Señor, que bendigas nuestros pasos, Señor, que bendigas cada una de las obras de nuestras manos que hemos realizado durante este día, Señor. Bendice a las familias, Dios Todopoderoso, que hoy amanecieron, Señor, con tristeza, Señor, con angustia, con aflicción, Señor, pero que tú vas a obrar en ellas, Señor, y les vas a dar una nueva vida, vas a transformarles, Señor, de la manera más hermosa, Señor, de tal punto que ellos puedan testificar, Señor, que el Dios al que servimos es un Dios fiel, un Dios verdadero. Te suplicamos también por los enfermos, Señor, seas tú poniendo tu mano poderosa sobre ellos, seas tú sanándoles, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Sea tu gracia, sea tu misericordia, Señor, levantándose con ellos, Señor, hoy, mañana y siempre, Señor. Seas tú proveyendo a las mesas, Señor. Seas tú, Señor, quitando, Señor, todo odio, todo rencor en el corazón de las personas, Señor, trayendo armonía, Señor, trayendo paz a las naciones, Señor. Gracias, eterno y poderoso Dios, porque nos has cuidado, Señor, de en medio de tantas situaciones difíciles en este tiempo. Hoy te suplicamos que tu gracia, Señor, alcance a muchísimas más personas, Señor, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente es la que tú nos das, Señor, pueda llegar al corazón de las familias, pueda llegar a la vida de las personas, Señor, a las cuales tú has llamado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque seguimos creyendo, Señor, que tu bondad es maravillosa, que tu bondad es para siempre, y que nada, Señor, de lo que hagamos hoy, Señor, va a estorbar, Señor, tu presencia en nuestros corazones. Te suplicamos que bendigas esta palabra, Señor, que bendiga a los hermanos y amigos que se van a conectar, Señor, esta tarde a la transmisión, que ellos puedan, Señor, atesorar este mensaje, de tal manera, Jesús de Nazaret, que podamos ser, Señor, semilla fértil, Señor, en buena tierra, y que demos frutos, Señor, al 100%. Bendice las nuevas generaciones, bendice a los jóvenes, los niños, de tal manera que ellos puedan, Señor, seguir disfrutando de tu presencia. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. En Cristo Jesús, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti en agradecimiento. Amén y amén. Qué hermoso es el Señor que nos deja acercarnos a Él, ¿verdad? Vamos a quedarnos con un tiempo de adoración y vamos a dejar a nuestra hermana Michelle para que le cante al Señor. Ella ha propuesto en su corazón todos los días de su vida, ¿verdad?, estar en la casa del Señor y, ¿por qué no decirlo?, sirviéndole a Dios con toda alegría y con todo gozo. Así que vamos a dejarla para que ella pueda cantarle a nuestro Dios.
gracias a Dios que Él le permite a su pueblo, a sus hijos, adorarle conforme a los deseos de su corazón, ¿verdad? Hoy es un día muy especial. Para muchos es un día común, un día normal, un día como todos. Pero cada día es un día especial cuando estamos en las manos del Señor. Así que yo quiero que estudiemos esta tarde un mensaje muy hermoso de parte de Dios. Y quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 8, al verso 26. Y el tema de esta tarde es: ¿acaso entiendes lo que lees? ¿Y por qué el tema ¿acaso entiendes lo que lees? Porque la mayoría de las personas en este tiempo difícil, en las dificultades que se están viviendo en nuestro país, ya ni lee las cosas, simple y sencillamente hace argumentos u opiniones sin saber lo que está diciendo. Pero nosotros vamos a ir a la Escritura para entender qué es lo que está pasando en este pasaje y qué nos quiere decir Dios a nuestra vida esta tarde. Vamos a leer del verso 26 en adelante en el libro de los Hechos, Hechos 8:26, y vamos a leer como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro
y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el Señor añada bendición a esa palabra. Mire qué hermoso lo que está pasando. Lo primero que vemos es a un hombre obediente a la voz de Dios. Y en medio de esa obediencia encontramos un par de preguntas que nos regalan el título de esta tarde. ¿Acaso entiendes lo que lees? Y el etíope responde con otra pregunta y dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica, si nadie me enseña? Y en este tiempo es importante que cada vez que abrimos las Escrituras, no nos vayamos como aquella persona que llega a un restaurante y en vez de pedir la carta o el menú, abre su mirada y se da cuenta que hay un buffet. Y entonces, en vez de pedir el menú, se va a esa mesa donde está el desayuno o el almuerzo buffet y toma en una azafate un poco de todo. Y prueba una cosa y prueba la otra y saborea esto y saborea aquí y saborea allá, pero nunca comió un plato en específico. Pues surge que en este tiempo muchas personas están viviendo así. Agarran un pasaje por aquí, agarran un pasaje por allá, agarran otro por allá, agarran uno por aquí, esto lo uno, esto lo otro, pero nunca se alimentan certeramente de la palabra del Señor. Cuando leen las Escrituras, no estudian únicamente, sino que van agarrando un poquito de todo. Y tienen un revoltijo de todo y no entienden ni una cosa ni la otra. No descubren lo que hay detrás del pasaje. Y es por eso que es muy importante que usted me entienda hoy el tema. ¿Entiendes lo que lees? Porque para entender lo que leemos, debemos de ir al contexto de esta escritura. Debemos de saber dónde se escribió, por qué se escribió y a quién se le escribió. De esa manera nosotros vamos a ir enriqueciendo nuestro conocimiento y nuestra vida espiritual. Surge que la iglesia primitiva atravesó crisis igual que nosotros, a tal grado que fueron esparcidos. Pero cada uno de los esparcidos tenía una pasión por el Evangelio, por la palabra de Dios. Eso no los dejaba que se acomodaran, sino que predicaban continuamente. A ellos no les importaba la persecución, la dispersión. No se dejaron vencer por la dispersión, sino que lo vieron como una oportunidad de predicar el Evangelio. Y yo quiero decirles esta tarde que cualquier crisis que haya venido a su vida, cualquier crisis que esté pasando, solo va a ser una oportunidad
para que Dios cumpla el propósito en su vida. Un propósito a plenitud de parte de Dios. Porque eso pasó en la iglesia primitiva. Y entre esas personas esparcidas se encontraba Felipe. Es probable que Felipe se haya convertido en Jerusalén y que no es el mismo Felipe del que habla con relación a los discípulos, porque no hay manera de que nosotros podamos probarlo, comprobarlo bíblicamente, que Felipe era uno de los 12 que Jesús llamó, porque a este se le llama evangelista. Ahora, yo quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, por favor, al capítulo 6, regrésese un poquito. Dice el capítulo 6, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Por qué leemos este pasaje y a qué nos queremos referir con eso? Aquí aparecieron los primeros meseros de la historia. Pastor, ¿usted está hablando incoherencia ya? No. Lea el verso 2 que dice, pues, para servir las mesas. Los diáconos, los que escogieron, eran para servir las mesas, eran los primeros meseros. Hoy en este tiempo los diáconos son los primeros que están sentados a la mesa para que les sirvan. Una incoherencia. Ahora, este era el nivel espiritual de la iglesia primitiva. Hoy en día en la iglesia moderna, hay gente predicando que no está llena del Espíritu Santo, que no son íntegros y que no tienen sabiduría. En ese tiempo la iglesia tenía un estándar alto, muy alto. Y para servir, aunque sea de mesero, se necesitaban esos requisitos, llenos del Espíritu Santo. Entonces pregúntese. ¿Cuál es el estándar? Y es impresionante porque Felipe cumplía estos requisitos. Y en ese pasaje yo encuentro escogido. Y empieza como mesero su ministerio. Y después de estar en Jerusalén, porque Jerusalén era el epicentro del avivamiento espiritual, él desciende a una ciudad llamada Samaria.
Y no sé si ustedes recuerdan que Jesús en el capítulo 4 del libro de Juan dice que le era necesario pasar por Samaria. Y Samaria era una ciudad de rechazo. La mayoría de ustedes lo saben, que los judíos y los samaritanos no se llevaban, no se trataban entre sí. Y los judíos, cuando tenían que pasar por su ciudad, daban una vuelta larguísima por tal de no pasar por Samaria, por tal de no mirarlo, porque es más, ellos trataban a los samaritanos hasta de perros. A esa ciudad de rechazo llega Felipe. Pero no llegó a pasear, llegó a predicar el evangelio. Llegó a predicar la palabra de Dios. Llegó a anunciar las buenas nuevas. Y resulta que cuando Felipe estaba predicando en Samaria, se desató un avivamiento impresionante a través de Felipe. Que toda la ciudad fue conmovida. Yo pregunto, ¿qué se desata cuando nosotros predicamos en este tiempo? Dice la palabra del Señor en el libro 8, en el capítulo 8, en el verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Noten lo que está diciendo la escritura de Felipe. Está diciendo que Felipe estaba siendo usado en ese momento, en esa tierra, para hacer cosas muy especiales. El mesero, el servidor. Mire a este muchacho que había sido seleccionado para ser un mesero, para servir a la mesa. Ahora mire, este muchacho pasa de ser un mesero a ser un instrumento de salvación y vida eterna. Observe claramente lo que Dios puede hacer con alguien lleno del Espíritu Santo, que le apasiona servir en medio de las situaciones difíciles. Note lo que Dios puede hacer con alguien que está dispuesto a dejarse usar por Dios. ¿Usted entiende lo que la Escritura dice? ¿Usted entiende lo que lee? ¿Se está dejando usar por Dios? ¿O usted está queriendo usar a Dios como pantalla? ¿Entiende lo que significa que usted alabe al Señor? ¿Entiende lo que significa que usted toque un instrumento para Dios? ¿Está dispuesto usted a dejarse usar por Dios? Damos nombramientos para fluir en lo que Dios nos ha mandado a hacer, hermanos. Dios es tan lindo que lo único que necesita es que haya disposición en nuestro corazón para Él utilizarnos. Felipe siendo un mesero terminó siendo usado a tal grado que enviaron a Pedro y a Juan para que vieran con sus propios ojos ese avivamiento. Y note la humildad de Felipe. Porque en ese entonces los que tenían el derecho de ungir a la gente de imponer manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo
eran los apóstoles, pero él no era un apóstol. Por lo tanto, él no lo podía hacer. Felipe los bautizaba en agua. Pero cuando llegan los apóstoles Pedro y Juan, ellos impartieron el Espíritu Santo a los samaritanos. Y se generó una revuelta, un avivamiento espiritual. Si fuera en este tiempo dijeran super cool. Y en medio de su cumbre, de su éxito, de su cúspide, en la cima del éxito, de ese mover sobrenatural, viene un ángel y le dice: bueno, joven, le dijo, y dice que tremendo, es tiempo de salir de Samaria. Y tiene que ir camino a Gaza. Y después de estar en una ciudad, ahora lo mandan al desierto. Mira qué tremendo. Aquel mesero que fue levantado en una ciudad de rechazo, en una ciudad de resentimiento, de odio, lo que sea. Se deja usar por Dios. Y mira cómo Dios hace milagros y prodigios. Y cómo despierta un avivamiento extremo. Y ahí comienza su carrera muy importante. Hermano, yo vuelvo a hacer la pregunta: ¿usted entiende lo que lee? Porque yo conozco personas que leen la palabra del Señor, pero no entienden lo que leen. Pero cuando usted le quiere ayudar, lo primero que le dicen: ¿y usted qué me va a enseñar? ¿Y usted quién es para que me venga a decir a mí? ¿Entiende lo que lee? ¿O necesita alguien que le explique? Ya les hablé un poquito sobre Felipe. Hoy quiero hablarles del eunuco etíope que está en la misma lectura. Este era un hombre africano, un negrito, que trabajaba para la reina de Etiopía. Ahí lo acabamos de leer. Pero era un hombre de confianza. Y es curioso que los eunucos son mencionados en la Escritura la mayor cantidad de veces como hombres de confianza. Quien cuidaba a Daniel y a sus amigos era un eunuco. Quien cuidaba a Esther era un eunuco. Ahora yo pregunto: ¿será necesario ser eunuco para ser un hombre de confianza delante de Dios? No, pero sí un hombre obediente, una mujer obediente, dispuesta a dejarse usar por Dios, que entiende lo que lee, instruyéndole, porque la palabra de Dios dice que ella es buena para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todos estemos preparados para toda buena obra. Note lo que está leyendo. O sea, entiende realmente lo que está leyendo, lo que está pasando en su vida, lo que está pasando en la vida de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos. ¿Usted está entendiendo todo esto? Este era un hombre de mucho poder. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un africano que tenía el trabajo de cuidar las finanzas de la reina de Etiopía. Tiene poder. Es un hombre poderoso.
Y hay algo curioso. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, verso 1 dice, note lo que pasa. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su viril. Pastor, ¿y eso qué? ¿Por qué saca eso? Los eunucos tenían ese problema. Algunos, dice la Escritura, nacieron así. Otros los hicieron así. La mayoría de los reinos preparaban a los eunucos para el cuidado de sus doncellas. Pero este hombre había viajado una gran distancia para ir a Jerusalén, no de paseo. Porque cuando usted lee conmigo el pasaje, dice que él había ido a Jerusalén por una razón. Él había ido a adorar. Y note dentro de ese contexto que hay algo más curioso, porque en aquel entonces solo los sacerdotes o los sumos sacerdotes tenían y la leían en la sinagoga, pero eso no significa que todo mundo tenía acceso a entrar y leer la Escritura. Pero ¿cómo es que el etíope tenía un rollo de la Escritura del libro de Isaías? Está en el relato, no me lo estoy inventando. Este hombre llegó a la ciudad, al centro del avivamiento espiritual. Y no sabemos si cuando llegó a Jerusalén entró o no entró al templo. La Biblia no lo describe. Lo que sí sabemos es que viene en su carruaje y viene leyendo algo que no entiende. Pero trae hambre y sed de Dios. Tiene una pasión intensa por una relación con Dios. Y ahí empieza el encuentro, ahí empieza la relación con Dios. Cuando usted y yo tenemos una pasión, un deseo, un anhelo de entender el por qué Dios dejó esto. Y note que no era el deseo de Felipe acercarse a ese hombre. Era el deseo del Espíritu Santo, porque cuando usted iba leyendo conmigo dice que el Espíritu le dijo. A ver, hermano, regrésese conmigo a Hechos capítulo 8, por favor, para que no vaya a creer que me lo estoy durmiendo. Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate juntamente a ese carro. Imagínese que el Espíritu le diga a usted, va la caravana de altos funcionarios del gobierno y le dice, acércate a ese carro. No lo van a dejar que se acerque. Y es curioso porque en la época también era difícil que alguien se pudiera acercar a un funcionario poderoso como era el etíope eunuco. Pero el Espíritu le está diciendo que se mueva, el Espíritu le está ordenando que se acerque, que se junte al carro. Y recuerde algo, muchos de los discípulos pertenecientes a la iglesia primitiva no tenían mentalidad política.
Tenían mentalidad muchos en contra de los políticos. Y no era fácil para Felipe acercarse a un carro de un funcionario político. No era fácil acercarse a alguien que él no conocía, que venía con sus seguidores, con su guardaespaldas, con su seguridad, en medio de un desierto. Y en esa zona desértica, Felipe encuentra un momento muy especial, muy importante para su vida. Unos lo llaman su encuentro profético, pero era un encuentro hermoso entre la voz de Dios y el corazón de Felipe. Porque muchas veces Dios nos lleva a lugares desérticos, hermanos, para que veamos cosas que no vamos a ver en los lugares que nosotros pensamos que los vamos a ver. Porque muchas veces Dios nos saca de la comodidad y nos mete en una situación extraña, incómoda, para que veamos el cumplimiento del por qué nacimos y del por qué nacimos de nuevo. ¿Usted ya se dio cuenta por qué nació y por qué nació de nuevo? Y miren qué tremendo, porque ahí se encuentra un carro de lujo, pero no para subirse y el Señor me ha bendecido. No. El etíope estaba ahí cumpliendo Felipe estaba ahí cumpliendo una misión de Dios. Y el Espíritu le dice: acércate, júntate a él. Y note la precisión con la que hace Felipe las cosas, la obediencia con que él atiende la voz de Dios. Note que Dios le está hablando por medio del Espíritu y le dice: acércate. Y Felipe se acercó a prisa. No fue negligente. Escuchó la voz del Espíritu de Dios. Pero también al acercarse, escucha el eunuco leyendo, escucha al etíope eunuco leyendo al profeta Isaías. Qué hermoso, ¿verdad? Y yo quiero leerle lo que el eunuco iba leyendo. El pasaje que el eunuco iba leyendo dice de la siguiente manera: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y a mí me encanta cómo Dios obra en Felipe. En el verso 30 dice: acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y yo le digo esta tarde en el Espíritu: ¿entiende lo que lee, hermano? El eunuco, siendo un hombre de poder, le va a responder sin ningún temor.
Y le responde y le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Dios, o sea, Felipe estaba oyendo al eunuco a leer Isaías, pero Dios estaba tratando con el corazón del eunuco ya. El Espíritu de Dios estaba obrando en el corazón del eunuco ya por medio del libro de Isaías. Y el eunuco le dice: sube. Siéntate aquí conmigo y explícame. Le pidió, sino que le rogó que se subiese. En el verso 34 dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si tú crees en tu corazón, bien puedes esta tarde, si entiendes lo que lees. Y el eunuco mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muchas veces ustedes no entienden, muchas veces nosotros no entendemos, porque no buscamos a alguien que nos explique. Y yo quiero resaltar dos cosas antes de terminar esta tarde. Lo primero que yo quiero resaltar esta tarde antes de terminar es que Dios tiene un propósito perfecto en lo que hace. Por eso es que en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es para planta, hermano. Es para que seamos obedientes a la voz del Espíritu. Y siendo obedientes a la voz del Espíritu, podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Y ahí, en Hechos 1:8 también dice los lugares donde le íbamos a ser testigos. En Jerusalén, ¿dónde dice? En Samaria. ¿Dónde dice? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué tal si Jerusalén es este pueblito de Mercedes Umaña, donde usted y yo tenemos que ser testigos de la obra hermosa de Dios? Y Judea es Berlín, donde usted también tiene que ser testigo de la magnificencia de Dios. Y Samaria es Estanzuelas. Pero falta lo último de la tierra, donde usted y yo vamos a ser testigos del poder de Dios en nuestra vida por medio de su Espíritu. Dios escoge personas como usted y como yo para llevar el evangelio a todas partes. Dios escogió a Felipe
para que por medio de él el etíope conociera a Cristo Jesús y el evangelio llegara también a Etiopía. Por medio de usted el evangelio puede llegar muy lejos, pero eso va a ocurrir solo cuando usted se deje usar por Dios, esté lleno del Espíritu Santo y tenga sabiduría de lo alto. Designado, ustedes y yo fuimos designados para llevar una palabra a las naciones. Somos portadores de buenas nuevas, de salvación y vida eterna. Así que yo puedo decirte esta tarde, si tú entiendes lo que hoy leíste y lo que hemos explicado, ¿qué te impide venir a Cristo Jesús? Entregar tu corazón y recibir la bendición de lo alto. Recuerda esto: Dios no rechaza a los que vienen a Él, sino que al contrario, los abraza con amor eterno. Si tú tienes oídos para oír, oye. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta verdad en nuestra vida. Te suplicamos esta tarde, Señor, hermosa, esta tarde maravillosa, Señor, que tú nos escuches, Señor. Que tú, Señor, prestes atención a nuestras peticiones, a nuestros ruegos, a nuestros anhelos. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda, Señor, ser como Felipe, Señor. Instrumento, Señor, que se deja usar por tu palabra, Señor, para alcanzar a nuevas criaturas, para llevar el evangelio a todo rincón, Señor, y ser testigos de la verdad que tú has depositado en nuestro corazón. Yo te suplico, Padre bendito, en esta hora, que pongas tu mano poderosa sobre nuestra hermana Alicia Cañas, sobre nuestra hermana Carla Andrades, oh Dios Todopoderoso, que ellas se dejen usar, Señor, por ti, para hacer por esa hermosa bendición, de esa hermosa palabra, de ese hermoso regalo para las naciones. Gracias, Señor, porque podemos ser testigos en nuestra casa, en la afuera de nuestra casa, en los alrededores de nuestra comunidad y aún más allá de nuestra comunidad, Señor. Porque así como a Felipe, Señor, tú nos has llamado, tú nos estás buscando, pero tú quieres que seamos, Señor, humildes. Y que empecemos sirviendo la mesa, Señor, para poder hacer cosas grandes. Tú dijiste en tu palabra, Señor, que el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si nuestro ejemplo de salvación, Jesús de Nazaret, no vino para que le sirvieran, sino para servir, ¿qué nos impide a nosotros, Señor, servir? Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Te suplico que bendiga a las personas que van a ver este video, Señor, posteriormente. Te suplico a aquellos que lo van a recibir, Señor, que sea tu gracia y tu misericordia con ellos, obrando, Señor, día y noche. Sobre todo, Señor, sanando las heridas de su corazón, abriéndoles entendimiento para que puedan, Señor, discernir lo que leen. Sobre todo, practicarlo como una palabra de vida, de amor y de misericordia. Así que, Señor, en tu nombre, Jesús de Nazaret, oramos esta tarde. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde hoy y siempre, y puedan disfrutar siempre de la palabra del Señor por este medio. Mañana nos vemos a la misma hora con un mensaje de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y les guarde hoy y siempre.